En los salones sombríos de la Europa barroca, donde las fronteras entre reinos se desdibujaban al compás de alianzas matrimoniales y guerras interminables, surgió un linaje cuya historia revela la compleja fusión de sangres, intereses y ambiciones. La casa de San Pedro de Galatino, originaria de la nobleza napolitana, se abrió camino en la aristocracia española en un tiempo en que la monarquía hispánica extendía su dominio desde las costas del Mediterráneo hasta los confines de las Indias. No eran castellanos de origen, ni hijos de la vieja nobleza peninsular que se enorgullecía de apellidos anclados en la Reconquista. Eran italianos del sur, nobles del reino de Nápoles, que tras la unión de coronas en el siglo XVII encontraron en España no solo un escenario de oportunidades, sino también un territorio donde probar su lealtad y demostrar su valía. En ellos se encarna un fenómeno apenas recordado: la asimilación de linajes extranjeros en el tejido de la nobleza hispánica, un proceso que, lejos de ser anecdótico, marcó silenciosamente la historia de la monarquía. Sus nombres resuenan entre los registros polvorientos de cancillerías y archivos notariales, donde aparecen junto a títulos, concesiones y alianzas matrimoniales. Los San Pedro de Galatino no fueron protagonistas de epopeyas militares ni de intrigas palaciegas que estremecieran crónicas enteras, pero su rastro nos habla de algo igualmente fascinante: la construcción de una identidad compartida entre italianos y españoles bajo la sombra de un mismo cetro. En aquella España barroca, saturada de protocolos y ceremonias, cada apellido era un signo de poder, cada blasón una clave para abrir las puertas de la corte. Y en ese escenario, los descendientes de Galatino levantaron su voz y su linaje, reclamando un espacio que hasta entonces parecía reservado para la nobleza nacida en Castilla, Aragón o Navarra. La suya fue una ascensión pausada pero firme, tejida con alianzas, respaldada por títulos legítimos y sostenida por una idea poderosa: que el prestigio no se hereda únicamente por la tierra de origen, sino también por la fidelidad al monarca y la capacidad de integrarse en su proyecto imperial. Hoy, al recorrer los pasillos silenciosos de archivos en Sevilla, Madrid o Nápoles, el eco de este apellido olvidado reaparece como un susurro entre legajos, cartas, genealogías, sellos que atestiguan la presencia de los San Pedro en la maquinaria nobiliaria del imperio. Son vestigios que invitan a preguntarnos cómo una familia del sur de Italia logró convertirse en parte reconocida de la aristocracia española. ¿Qué significaba para ellos renunciar a la identidad local y abrazar el destino de un linaje transnacional bajo el emblema de la Casa de Austria? Este es el relato de una nobleza que cruzó mares y fronteras, de un linaje que, aunque nacido en Nápoles, supo escribir su capítulo en la historia de España, una historia de integración, de ambición y de memoria, cuyo eco aún late en los pliegues menos visibles de la historia nobiliaria hispánica. El reino de Nápoles, en el sur de Italia, no era en el siglo XVII un territorio aislado, sino una pieza central en el tablero de la monarquía hispánica. Tras las guerras italianas y la derrota francesa a comienzos del siglo XVI, Nápoles quedó bajo control de la Corona de Aragón, y más tarde bajo la monarquía de Carlos I y Felipe II, integrándose como un virreinato estratégico que aseguraba el dominio español en el Mediterráneo. Desde su capital, virreyes designados por Madrid gobernaban con autoridad en nombre del rey, mientras la nobleza local buscaba un delicado equilibrio entre preservar sus privilegios y adaptarse a los nuevos amos. Es en este contexto
donde se sitúa el origen de la familia San Pedro de Galatino. El apellido Galatino remite a la ciudad de Galatina, en la región de Apulia, un enclave marcado por la mezcla de influencias bizantinas, normandas y aragonesas, y que ya en la Edad Media había dado nombres ilustres al servicio de reyes y prelados. La rama de los San Pedro hundía sus raíces en esta tierra, forjando su prestigio mediante servicios militares a los soberanos de Nápoles y alianzas con casas locales de peso. A diferencia de otros linajes menores que se disolvieron en la maraña de la nobleza provincial, los San Pedro supieron consolidar un patrimonio estable, basado en tierras fértiles, rentas eclesiásticas y cargos administrativos. Con la llegada del dominio español, este linaje napolitano encontró una nueva dimensión de poder. El rey necesitaba aliados entre la nobleza local, y muchas familias italianas vieron en esta coyuntura la oportunidad de elevar su rango más allá de los límites regionales. Los San Pedro de Galatino no fueron una excepción. A través de una política matrimonial calculada, vincularon sus intereses con otras casas napolitanas leales a la corona. Alianzas con apellidos como los Carafa, los Acquaviva o los Orsini reforzaron su posición y les otorgaron un prestigio que pronto llamó la atención de la administración virreinal. Los documentos de la época muestran cómo miembros de esta familia aparecieron como testigos en contratos de tierras, como beneficiarios de concesiones e incluso como proveedores de recursos para campañas militares. En una sociedad donde el honor se medía tanto en linaje como en servicios prestados al monarca, estos gestos se convertían en credenciales. Y así, cuando en Madrid se elaboraban los registros de nobleza para otorgar títulos y reconocimientos, los San Pedro de Galatino pudieron presentar no solo su ascendencia italiana, sino también una trayectoria de fidelidad y utilidad al proyecto imperial. El tránsito de Nápoles a Castilla no fue inmediato ni sencillo. Integrarse en la nobleza española suponía más que traducir apellidos o mostrar genealogías. Requería probar limpieza de sangre, demostrar que no existían antecedentes de herejía o deshonra, y aceptar un sistema de jerarquías dominado por casas centenarias. Para una familia de origen extranjero, el riesgo de ser vista como intrusa era alto. Sin embargo, los San Pedro supieron tejer un discurso de legitimidad. Presentaron su linaje como heredero de tradiciones aragonesas en el sur de Italia. Evocaron servicios prestados a reyes de la corona de Aragón en siglos pasados, y así construyeron un puente genealógico que los acercaba a la nobleza peninsular. El siglo XVII fue un momento propicio. La monarquía hispánica, aunque debilitada por guerras en Flandes y presiones fiscales, aún conservaba el prestigio de ser el mayor imperio del mundo. En este escenario, integrar familias italianas en la aristocracia española respondía a un interés práctico: reforzar la lealtad de los territorios napolitanos y asegurar la colaboración de sus élites. Cada título concedido en Nápoles que obtenía validez en Castilla era también un mensaje político. Italia y España eran, bajo la Casa de Austria, un solo cuerpo político. La Casa de San Pedro de Galatino se benefició de esta política. Hacia la segunda mitad del siglo XVII, el linaje ya figuraba en repertorios de nobleza reconocida, con títulos avalados tanto en Nápoles como en Madrid. La transmisión de estos privilegios a través de matrimonios mixtos fue clave. Hijas casadas con hidalgos castellanos o aragoneses, hijos enviados a servir en cortes virreinales o en órdenes militares, creando así una red que superaba el localismo napolitano. Los orígenes de este linaje revelan, por tanto, más que la historia de una familia.
nos muestran cómo la monarquía hispánica absorbía y transformaba las identidades locales, integrando bajo un mismo cetro a gentes de distintas lenguas, culturas y tradiciones. La nobleza ya no era solo un fenómeno castellano. Era un mosaico imperial donde los apellidos italianos podían codearse con los Guzmán, los Mendoza o los Pimentel, siempre que supieran demostrar fidelidad y utilidad al rey. Y es aquí donde surge la primera gran pregunta de esta saga. ¿Hasta qué punto la integración de los San Pedro de Galatino fue un ascenso auténtico? ¿Y hasta qué punto fue el resultado de una política pragmática de la corona para mantener el control en Italia? Una pregunta que nos lleva a adentrarnos en su consolidación dentro de la corte española, allí donde se jugaban las verdaderas partidas del poder. El verdadero ascenso de la Casa de San Pedro de Galatino comenzó cuando la monarquía hispánica, a lo largo del siglo XVII, buscó reforzar los vínculos entre las élites napolitanas y la corte de Madrid. Tras décadas de turbulencias políticas, la necesidad de una nobleza cohesionada, leal y capaz de sostener al imperio en su compleja red de territorios se convirtió en una prioridad. Fue entonces cuando familias como los San Pedro encontraron su momento para brillar. Los registros genealógicos de Nápoles señalan cómo, hacia mediados de este siglo, los San Pedro de Galatino fueron incorporados al círculo de familias reconocidas por la administración virreinal. Este reconocimiento no era un simple gesto honorífico. Significaba acceso a cargos administrativos, participación en ceremonias públicas y, sobre todo, la posibilidad de que sus títulos napolitanos fuesen homologados en Castilla. Con ello, la familia pasaba de ser una casa local a un linaje con proyección en todo el orbe hispánico. La clave del éxito estuvo en una combinación de factores. Alianzas matrimoniales. Los San Pedro consolidaron vínculos con casas españolas a través de matrimonios con hidalgos castellanos y aragoneses. Estas uniones, cuidadosamente pactadas, les otorgaron legitimidad ante la nobleza peninsular. Hijas de la familia se desposaron con segundones de linajes castellanos deseosos de nuevas dotes, mientras hijos varones fueron enviados a servir en las casas virreinales o en capitanías militares de Sicilia y Milán, construyendo así una red de poder que trascendía fronteras. Servicios a la corona. Miembros de la familia participaron en el suministro de recursos para campañas militares, especialmente en el Mediterráneo. En una época en la que la defensa contra la amenaza otomana y las incursiones corsarias era fundamental, cualquier contribución a la seguridad marítima aumentaba el prestigio familiar. Participación en órdenes militares. Algunos descendientes lograron entrar en órdenes como la de Santiago o Calatrava, una muestra de reconocimiento regio que también funcionaba como carta de presentación en la corte. Con estos cimientos, los San Pedro de Galatino entraron en la órbita de Madrid. Aunque no alcanzaron la notoriedad de grandes casas castellanas, sí lograron hacerse visibles en la compleja jerarquía cortesana. Su presencia en procesiones solemnes, su participación en embajadas y, en algunos casos, su acceso a cargos en consejos menores, les permitió mostrar un rostro de nobleza integrada. Uno de los momentos decisivos fue la concesión de títulos formalmente reconocidos en Castilla. El paso de ser simplemente nobles de Nápoles a ser reconocidos como parte del cuerpo aristocrático español supuso una transformación radical. El título validado en el siglo XVII en los registros de la monarquía fue, en muchos sentidos, la consagración de décadas de estrategias familiares. Desde ese momento, los San Pedro podían presentarse no solo como italianos al servicio de España,
sino como auténticos nobles españoles con derechos y privilegios plenos. Este reconocimiento se reflejó también en la vida material de la familia. En Nápoles, los San Pedro de Galatino habitaban palacios adornados con frescos al gusto barroco, con techos altos decorados con motivos religiosos y salones donde se celebraban recepciones en honor de virreyes o embajadores. En España, sus descendientes comenzaron a adquirir propiedades en Castilla y Aragón, levantando casas solariegas que imitaban el estilo de la nobleza local. La arquitectura, los escudos de armas en piedra, las capillas familiares en iglesias, todo servía para consolidar su estatus. La época dorada del linaje estuvo marcada por un equilibrio delicado entre dos identidades, la napolitana y la española. Esta dualidad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un valor añadido. En un imperio compuesto por reinos tan distintos, ser puente entre culturas otorgaba a los San Pedro una posición estratégica. Podían mediar en asuntos italianos ante la corte de Madrid y a la vez representar los intereses de la monarquía en el virreinato napolitano. La influencia de la familia se extendió también a la esfera eclesiástica. Varios de sus miembros ingresaron en la Iglesia, alcanzando dignidades canónicas que reforzaban la red de poder familiar. Las fundaciones de capellanías, las donaciones a conventos y la financiación de obras religiosas eran prácticas habituales que no solo garantizaban prestigio espiritual, sino también presencia en instituciones con gran peso político. En este contexto de consolidación, el apellido San Pedro de Galatino comenzó a aparecer en repertorios nobiliarios junto a los de otras casas de renombre. Su inclusión en genealogías impresas, su mención en crónicas cortesanas y su presencia en los archivos de consejos reales reflejan una realidad innegable. Habían pasado de ser una nobleza provincial a ser un linaje reconocido en el corazón del imperio. Y sin embargo, este ascenso no estuvo exento de tensiones. Su origen italiano seguía siendo, para algunos sectores de la vieja nobleza castellana, motivo de recelo. En un ambiente donde la pureza de sangre y la antigüedad del linaje eran valores fundamentales, los San Pedro debían redoblar sus esfuerzos para demostrar fidelidad y servicio. Cada concesión real, cada matrimonio pactado, cada demostración de piedad pública era también un recordatorio de que su lugar en la aristocracia española no estaba asegurado de manera automática, sino conquistado paso a paso. La época dorada de los San Pedro de Galatino, en definitiva, representa el triunfo de una estrategia familiar sostenida en el tiempo. Un triunfo que revela, al mismo tiempo, las fisuras del sistema nobiliario español, su capacidad de absorber linajes extranjeros y convertirlos en piezas útiles para la maquinaria imperial. Pero detrás de este brillo se escondían también las semillas de futuros conflictos, porque integrarse en la nobleza española significaba entrar en un juego de poder complejo, marcado por intrigas cortesanas, rivalidades entre familias y tensiones entre las distintas facciones del imperio. Y en ese terreno inestable, cualquier casa podía ascender con rapidez, pero también caer en el olvido. El brillo de la nobleza no estaba exento de sombras. En el universo cortesano del barroco, donde las apariencias lo eran todo, cualquier linaje extranjero enfrentaba obstáculos invisibles que no se reflejaban en los títulos oficiales. La casa de San Pedro de Galatino, aunque reconocida y asentada entre las élites españolas, cargaba con un estigma que la vieja nobleza castellana jamás le permitió olvidar: su origen napolitano. Los linajes de Sangre Vieja, los Mendoza, los Guzmán, los Álvarez de Toledo, guardaban con celo su posición,
construida sobre siglos de reconquista y privilegios heredados. En comparación, los San Pedro eran vistos como recién llegados, advenedizos que habían conseguido títulos gracias al favor real más que por méritos ancestrales. En un mundo en el que los blasones se exhibían como escudos de legitimidad, cualquier sospecha de extranjería podía convertirse en un arma arrojadiza. Estos recelos se manifestaron en los rituales sociales más cotidianos. En las ceremonias públicas, las familias castellanas reservaban para sí los lugares de mayor visibilidad, relegando a linajes foráneos a posiciones discretas. En los matrimonios, las negociaciones eran arduas. Muchas casas dudaban en emparentar con los San Pedro, temiendo perder prestigio al vincularse con un apellido que no contaba con raíces castellanas profundas. Incluso en los consejos de corte, las opiniones de un noble de origen italiano podían ser minimizadas frente a las de un castellano de vieja estirpe. Pero no solo la cuestión del origen generaba conflictos. El siglo XVII fue una época de crisis general en la monarquía hispánica. Las guerras constantes en Flandes, en Italia, contra Francia y Portugal drenaban las arcas reales, y la presión fiscal se hacía insoportable para las poblaciones. Muchos nobles, incluidos los San Pedro de Galatino, vieron cómo sus patrimonios se reducían bajo el peso de contribuciones forzadas, préstamos obligatorios al monarca y la inflación provocada por la llegada masiva de plata americana. Los problemas económicos afectaron directamente a su capacidad de mantener el esplendor exigido por el rango. La nobleza no vivía únicamente de sus títulos. Debía demostrar con palacios, banquetes, vestidos y caballos que estaba a la altura de su condición. Para una familia que todavía consolidaba su posición, el lujo era tanto una necesidad como una trampa. En Nápoles, los frescos de sus residencias ocultaban deudas crecientes. En Castilla, las casas solariegas exigían gastos que superaban en ocasiones las rentas disponibles. Era el dilema de toda nobleza del barroco. Vivir por encima de las posibilidades para no perder el respeto de los demás. A esta presión material se sumaban los conflictos políticos. El cambio de dinastía, tras la muerte sin descendencia de Carlos II en 1700, abrió una nueva etapa de incertidumbre. La Guerra de Sucesión Española dividió a la nobleza entre partidarios de los Austrias y defensores de los Borbones. Para un linaje de origen napolitano, como los San Pedro de Galatino, el dilema era aún más complejo. Nápoles, como reino vinculado a la monarquía, se convirtió en campo de batalla y botín disputado por las potencias europeas. Mantener la lealtad a la corona española podía significar perder influencia en Italia, mientras que mostrarse demasiado cercano a Francia podía acarrear la desconfianza de la nobleza castellana. En esos años turbulentos, muchas familias quedaron atrapadas en una red de intrigas, sospechas y traiciones. Los San Pedro, al igual que otras casas de origen italiano, se vieron obligados a maniobrar con prudencia. Algunos miembros apoyaron decididamente a Felipe V, el primer Borbón, esperando asegurar así el reconocimiento de sus títulos bajo el nuevo régimen. Otros, en cambio, mantuvieron vínculos con facciones austracistas, especialmente en territorios italianos, donde la influencia de Viena se hacía sentir con fuerza. Esta división interna debilitó a la familia y sembró disputas que trascendieron generaciones. Tampoco faltaron las tensiones espirituales. Como muchos nobles de la época, los San Pedro buscaron prestigio a través de fundaciones religiosas, pero el clima de desconfianza hacia linajes foráneos los expuso a sospechas de herejía o de prácticas poco ortodoxas. En una sociedad obsesionada con la limpieza de sangre,
Cualquier rumor podía destruir reputaciones. Aunque nunca hubo pruebas documentadas que los incriminaran, los murmullos persistentes minaron parte de su influencia en ciertos círculos cortesanos. Este cúmulo de conflictos económicos, sociales, políticos y espirituales fue dejando cicatrices en la casa de San Pedro de Galatino. Sus palacios, antaños símbolos de ascenso, se convirtieron en recordatorios de deudas y compromisos incumplidos. Sus títulos, aunque legítimos, no siempre bastaban para protegerlos de la sospecha, y su condición de nobles integrados, pero no plenamente aceptados, les recordaba constantemente que la frontera entre el reconocimiento y el desprecio podía ser tan delgada como un hilo de seda. De esta manera, lo que había comenzado como una historia de integración y ascenso se fue tiñendo de tensiones internas y externas. El resplandor de su época dorada se vio empañado por la fragilidad inherente a un linaje extranjero en un imperio que comenzaba a tambalearse. Y esa fragilidad sería el preludio de un declive inevitable, marcado por la pérdida de influencia y la lenta desaparición del apellido en los registros de la alta nobleza española. La historia de la nobleza europea está llena de ejemplos en los que un apellido, después de alcanzar el esplendor, entra en un proceso de lenta desaparición. La casa de San Pedro de Galatino no escapó a este destino. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo de integración y la conquista de prestigio en la España barroca, comenzó a tambalearse en el tránsito hacia el siglo XVIII, cuando la monarquía hispánica cambió de manos y el mundo que había sustentado a las casas nobiliarias empezó a transformarse de manera irreversible. El primer golpe vino con la Guerra de Sucesión Española. La llegada de Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, significó no solo la implantación de una nueva dinastía, sino también la redefinición de las lealtades nobiliarias. Para una familia de raíces napolitanas, la situación era especialmente delicada. El reino de Nápoles se convirtió en campo de disputa entre las potencias europeas y pasó finalmente, tras el Tratado de Utrecht de 1713, a manos de los Habsburgo de Austria. Aquello supuso un desgarro para linajes como el de San Pedro. Sus raíces estaban en tierras que ya no pertenecían al rey de España, pero sus títulos y su prestigio dependían precisamente de la monarquía hispánica. Este desplazamiento político minó su relevancia. En Madrid, la nobleza de origen italiano perdió parte del respaldo que había tenido bajo los Austrias. El nuevo régimen borbónico favorecía a casas próximas a la corte francesa y a familias castellanas que habían demostrado lealtad durante la guerra. Los San Pedro, aunque reconocidos, ya no ocupaban el mismo lugar en la jerarquía social. Su apellido aparecía en registros oficiales, sí, pero cada vez con menos protagonismo en las crónicas cortesanas. A este retroceso político se sumaron dificultades económicas. La administración borbónica impulsó reformas fiscales que recortaron privilegios, redujeron exenciones y obligaron a los nobles a contribuir de forma más activa a los gastos del Estado. Para una familia que ya arrastraba deudas desde el siglo XVII, estas medidas fueron devastadoras. Mantener palacios en Nápoles y propiedades en Castilla requería un flujo constante de rentas que las tierras ya no producían con la misma abundancia. La agricultura sufría crisis periódicas y los antiguos mayorazgos, que antes aseguraban la estabilidad, comenzaron a fragmentarse bajo la presión de nuevas leyes. Las huellas de esta decadencia son visibles en los archivos testamentarios. Inventarios de bienes que en otro tiempo incluían tapices flamencos, vajillas de plata y bibliotecas extensas, en el siglo XVIII ya muestran un patrimonio menguado, con deudas pendientes y compromisos incumplidos. Algunas ramas de la familia se vieron obligadas a vender casas solariegas,
otras a hipotecar tierras, y no faltaron quienes buscaron refugio en la vida eclesiástica para asegurar un sustento digno. El siglo XIX trajo consigo un escenario aún más adverso. La invasión napoleónica, la guerra de la independencia en España y las sucesivas crisis políticas golpearon a la nobleza tradicional. Muchas casas, incapaces de sostener su antiguo modo de vida, desaparecieron de la vida pública. En Italia, la unificación política disolvió antiguos vínculos nobiliarios, y en España las reformas liberales abolieron los mayorazgos y recortaron los privilegios seculares de la aristocracia. La casa de San Pedro de Galatino, sin un poder económico sólido ni un peso político relevante, quedó atrapada en este torbellino histórico. Lo que en el siglo XVII había sido un apellido visible en la maquinaria imperial, en el XIX apenas sobrevivía en genealogías y documentos notariales. Sus descendientes, integrados en ramas menores de la nobleza española o italiana, ya no ostentaban cargos de importancia ni disfrutaban del esplendor cortesano. Algunos se refugiaron en provincias, otros emigraron, y con el tiempo el apellido fue diluyéndose hasta quedar relegado a los márgenes de la memoria nobiliaria. El declive de los San Pedro de Galatino no fue un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio, la desaparición de linajes que, sin un poder territorial ni una fortuna renovada, no pudieron resistir las transformaciones del mundo moderno. La nobleza del antiguo régimen se sostenía sobre pilares que, una vez derrumbados la estructura feudal, los privilegios fiscales, la supremacía cortesana, dejaron a muchas familias en la intemperie social. Así, lo que había sido un ejemplo de integración y ascenso se convirtió en un símbolo de fragilidad. La casa de San Pedro de Galatino demostró que la nobleza podía ser permeable, que un linaje extranjero podía alcanzar prestigio en España, pero también evidenció que sin bases sólidas, ese prestigio era efímero. Con el paso del tiempo, los ecos de su nombre se desvanecieron en silencio, quedando apenas como una nota al pie en repertorios genealógicos y crónicas nobiliarias. El declive, sin embargo, no borra la huella. En palacios napolitanos semiderruidos, en escudos olvidados en piedra, en documentos polvorientos de archivos españoles, aún resuena el recuerdo de un apellido que, por un tiempo, supo cruzar fronteras y ocupar un lugar en la aristocracia de la monarquía hispánica. Pero el precio de ese lugar fue alto. Cuando las estructuras del poder cambiaron, los San Pedro de Galatino no encontraron cómo adaptarse, y su caída fue tan inevitable como silenciosa. La casa de San Pedro de Galatino no figura hoy entre los apellidos más sonoros de la nobleza española. No se menciona con la frecuencia de los Alba, los Medina Sidonia o los Guzmán, y sin embargo, su historia guarda un valor revelador. Fue el reflejo de cómo la monarquía hispánica supo absorber, integrar y transformar a linajes de procedencia extranjera, convirtiéndolos en piezas funcionales de un imperio que se extendía mucho más allá de la península ibérica. Su legado no reside en hazañas militares ni en episodios de gloria política, sino en algo más sutil, el testimonio de un proceso de hibridación cultural y social. Los San Pedro de Galatino, nacidos en el corazón del reino de Nápoles, adoptaron con determinación las costumbres, los protocolos y las aspiraciones de la nobleza española. Se adaptaron al sistema cortesano, emparentaron con casas peninsulares y supieron presentarse como fieles vasallos del monarca. En ello encarnaron el espíritu de una nobleza imperial que, más que cerrarse en sí misma, funcionaba como un entramado cosmopolita,
al servicio de un poder común. Hoy, los rastros de este linaje sobreviven en archivos notariales, en repertorios genealógicos y en blasones olvidados en capillas o fachadas. Su nombre aparece, por ejemplo, en registros de títulos nobiliarios reconocidos en Castilla en el siglo XVII y en legajos napolitanos que confirman sus raíces en Galatina. Estos vestigios, aunque fragmentarios, son suficientes para recordarnos que la historia de la nobleza no puede entenderse sin reconocer la presencia de familias extranjeras que, en su momento, se convirtieron en parte esencial de la maquinaria imperial. La reflexión sobre su trayectoria abre preguntas más amplias. ¿Qué significa ser noble en un imperio compuesto por múltiples reinos, lenguas y culturas? ¿Hasta qué punto la nobleza española fue realmente española? ¿Y hasta qué punto fue el resultado de un mosaico de linajes que cruzaron mares y fronteras? La Casa de San Pedro de Galatino nos muestra que la identidad nobiliaria fue, en gran medida, una construcción flexible, moldeada por la fidelidad al monarca y por la capacidad de integrarse en la jerarquía cortesana. Su declive también nos enseña otra lección: la fragilidad de los títulos sin respaldo económico ni poder político real. En un mundo que se transformaba con la llegada de nuevas ideas ilustradas, con la abolición de los mayorazgos y con la irrupción de estados nacionales modernos, muchos linajes como el de San Pedro quedaron atrapados en la nostalgia de un sistema que ya no existía. Su desaparición progresiva refleja el ocaso de una forma de entender el poder basada en la herencia y el privilegio, incapaz de adaptarse a los vientos de cambio. Pero, más allá del olvido, queda la memoria. Al estudiar la trayectoria de esta casa, descubrimos el lado menos visible de la historia nobiliaria, aquel en que la grandeza no se medía solo en títulos rimbombantes, sino en la capacidad de un apellido para atravesar fronteras y dejar su huella en distintas tierras. La suya es la historia de un puente entre Nápoles y Madrid, entre Italia y España, entre dos mundos que, durante siglos, caminaron juntos bajo una misma corona. Hoy, en la penumbra de los archivos, cuando un investigador abre un legajo y se encuentra con el nombre de los San Pedro de Galatino, no está simplemente ante un apellido olvidado. Está frente al eco de una nobleza que fue transnacional, que desafió la rigidez de las fronteras y que, aunque acabó desvaneciéndose, nos recuerda que la identidad aristocrática fue siempre más amplia y compleja de lo que sugieren los relatos oficiales. El legado de la Casa de San Pedro de Galatino no se mide en palacios aún en pie ni en fortunas heredadas. Se mide en el ejemplo de integración y en la huella discreta que dejaron en la historia de la monarquía hispánica. Su recuerdo nos invita a pensar en la nobleza no como un mundo cerrado y estático, sino como un organismo vivo, capaz de absorber influencias y, al mismo tiempo, vulnerable a los cambios de la historia. Así, este linaje napolitano-español, que ascendió en el barroco y se desvaneció en la modernidad, permanece como símbolo de un tiempo en que ser noble significaba, ante todo, servir a un imperio que se concebía sin fronteras. Y aunque su nombre ya no resuene en los salones de la aristocracia, todavía late en las páginas silenciosas de la memoria histórica, recordándonos que incluso los apellidos olvidados forman parte de la gran sinfonía de la nobleza europea.